Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, qué gusto escucharte. Afortunadamente bien en la Ciudad de México, pero pues es inevitable, como lo has tratado a lo largo de todo el noticiero, a expresar nuestra solidaridad con los habitantes de Acapulco. Son realmente impresionantes y sobrecogedoras las imágenes que estamos viendo y las escenas de desesperación social y rapiña. Sin ser un experto, pero sí después de haber vivido muchos desastres naturales, terremotos, huracanes, desbordamientos de ríos, deslaves, etcétera, y haber tenido que operar en esas condiciones para garantizar la seguridad de nuestra gente y la continuidad de operaciones para organizar elecciones, me permito opinar que si bien este huracán, como dicen los expertos, pasó muy rápidamente de categoría hasta llegar al nivel máximo, el nivel 5, en la escala con que se miden estos fenómenos naturales, también es cierto que creo pudo haberse alertado a la población con cierta anticipación. Lo más lamentable es, además de la pérdida de vidas humanas y, bueno, la devastación económica del puerto, es también, por otro lado, que el fondo destinado para atender estas contingencias, el Fonden, haya sido extinguido. Un fideicomiso que a lo largo de los años se había constituido en un país como el nuestro, tan expuesto a eventualidades naturales, para tener recursos disponibles para auxiliar a la población y atender directamente la reconstrucción de la infraestructura básica, para proporcionar agua, luz, vías de comunicación, para traslado de auxilio médico, alimentos, y además que servía para pagar seguros en casos de desastres. Ese fondo hoy no existe y seguramente buena parte de esos recursos hoy están en las obras insignias de este sexenio. Para eso sirven los fideicomisos, hay que pensarlo con mucho cuidado. Son ahorros con propósitos específicos, auditables, que no pueden utilizarse más que para el fin para el que fueron creados. Probablemente algunos de ellos, como se ha dicho, fueran guardaditos, pero muchos otros no tenían ese carácter y tratarlos a todos por igual lleva a carecer de recursos para cuando más se necesitan. Ese mismo carácter tenían los fideicomisos del Poder Judicial que expropiaron los legisladores recientemente a iniciativa del Poder Ejecutivo. Recursos provenientes de ahorros institucionales e individuales destinados en su gran mayoría a atender compromisos laborales de la institución con sus trabajadores para dotarles de una justa jubilación al momento de su retiro. Sí, los fideicomisos sirven a propósitos sociales y justos, y si había dudas sobre el origen y destino de alguno de ellos, pues procédase a auditarlos y a extinguir aquellos injustificables, y no a tratar a todos por igual, ya para cuando se necesiten, como es el caso ahora de Acapulco, no estarán disponibles. Pasando a otro tema, Jaime, si me lo permites. Adelante, por favor. Fíjate que sucede lo siguiente. Antier, el presidente de la República presumía de una encuesta mundial en la que aparece como uno de los mandatarios mejor evaluados en el mundo. Pero no hizo referencia a una encuesta también de carácter mundial que al mismo tiempo se difundió sobre el Estado de Derecho. Una encuesta elaborada por Justice Project, ¿no? Exactamente. Y fíjate que es paradójico. Coincidió al mismo tiempo que él presumía esta encuesta de su gobierno también evaluado, salió esta otra y él no hizo ninguna referencia a la misma. Y los datos son muy preocupantes y lamentables. Tú has hablado de ellos, ¿no? Ocupamos el lugar 116 de 142 países en esa publicación. Y del 2015 a la fecha, es decir, en 8 años, hemos pasado del lugar 79 al 116. Y ahora en la publicación de este año ocupamos el lugar 27 de 32 países en América Latina. Y lo más lamentable, ya que se miden 8 indicadores, que son los límites al poder gubernamental, corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, es que por lo que hace a la corrupción,
que fue una de las principales promesas de campaña que el actual presidente dijo querer combatir a lo largo de este gobierno, después de 5 años del sexenio, ocupamos 136 de 142. Y como bien sabe, los países mejor calificados son todos los nórdicos y Alemania, y los peores, Venezuela, Camboya, Afganistán, Haití y la República Democrática del Congo, y nosotros ya muy cerca de ellos. Esto es realmente muy, muy preocupante, y muy preocupante que no se haga referencia a datos tan duros como estos, en donde en la percepción de la población en nuestro país, la evaluación sobre el Estado de Derecho tiene este nivel a nivel mundial tan preocupante y tan bajo, cuando habíamos logrado tener lugares mejor calificados. Frente a estos datos, el Ejecutivo Federal, en lugar de enfrentar directamente estos hechos y estos datos, combate indiscriminadamente al Poder Judicial y encabeza, desde mi punto de vista, Jaime, la falta de respeto al Estado de Derecho, en muchas ocasiones, de manera reiterada, decir que no me vengan con que la ley es la ley. Cuando esto sucede, lo que genera es un grado de incertidumbre muy alto, porque no hay reglas sobre las cuales conducirnos. Y esto genera, entre otras cosas, estrés social, sin duda, porque nuestra conducta depende de que estemos seguros de que las leyes se van a cumplir cabalmente, independientemente del distingo de niveles sociales, socioeconómicos que tengamos los individuos. Y México está pasando por un momento muy delicado de falta de confianza en el Estado de Derecho y falta de respeto al Estado de Derecho. Y esta confrontación entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial creo que no abona a mejorar estos índices. Pasando también, pero en el mismo orden de ideas, a lo que tiene que ver con lo político electoral, que es una de las áreas delicadas en donde debe aplicarse con mayor racionalidad la cuestión del Estado de Derecho y el respeto a las reglas. Tenemos una buena noticia, afortunadamente, Jaime. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día de ayer, confirmó una resolución del Instituto Nacional Electoral en donde prohíbe que funcionarios públicos asociados a la administración de programas sociales, en particular los llamados servidores de la nación, no puedan participar como representantes de partidos políticos el día de la jornada electoral, como sucedió en el 2021. Fíjate, la misma persona que va y entrega los programas sociales después aparece en la casilla representando un partido político, con lo que esto puede significar en términos de inhibición de la participación y el libre ejercicio de los derechos político-electorales. Pero tampoco podrán participar como funcionarios de mesas directivas y en otras tareas de la organización electoral. Creo que se trata de una muy buena decisión que ahora habrá que vigilar que se cumpla cabalmente, porque sabemos lamentablemente que los programas sociales, esos fideicomisos, para que veas eso, sí, no se han disminuido, al contrario, se han incrementado los recursos para ellos, se usan lamentablemente para tareas político-electorales y lucrando de las lamentables condiciones de amplios sectores de la población en nuestro país. En fin, claro, Jaime, esta vuelta de pensar en la democracia en Acapulco, pensar en la extinción de recursos de fideicomisos tan necesarios en este momento, y sobre todo el respeto a las reglas, el respeto al Estado de Derecho, creo que son temas fundamentales que tenemos que abordar entre todos. Pues sí, así es, Edmundo, y hay que hacerlo de ya. Ya lo decías, este ranking que muestra el World Justice Project deja mucho que desear de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días y de los últimos años en la administración pública en este país. Gracias, Edmundo, abrazo grande, cuídate mucho y ya veremos y ya escucharemos también valoraciones y análisis de lo que viene en el mundo electoral, que ahí también tienes un altísimo conocimiento y ya valdrá mucho detenernos en ello. Cuídate mucho, Edmundo, descansa, muy buenas noches.
Igualmente, Jaime, muy buenas noches, cuídate tú también. Hasta Un pronto. gusto saludarte, hasta luego. Gracias, Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.